Hola, muy buen día. Hoy SDI te informa acerca de temas claves en materia de sostenibilidad y que a propósito hoy en día se viene hablando mucho en las empresas con respecto a los reportes de sostenibilidad. Específicamente vamos a hablar hoy acerca de las recomendaciones establecidas en la circular externa 100-00010 de noviembre del año 2023, expedida por la Superintendencia de Sociedades. Y es que hemos recibido una serie de inquietudes y dudas que han presentado algunos de nuestros usuarios o de las personas que pertenecen a nuestra comunidad de sostenibilidad, donde han manifestado cómo poder empezar a realizar este informe y cómo podríamos poderles apoyar con algunos temas de referencia. Entonces, veamos algunos aspectos relevantes con este tema de las recomendaciones de la circular de la Superintendencia de Sociedades. Bueno, una de las principales preguntas que recibimos es: ¿la gestión de sostenibilidad en una empresa es realmente compleja para abordarla? Con respecto a eso, queremos comentarles que la gestión de la sostenibilidad en una empresa es totalmente diferente a la de otra empresa, depende mucho de las características del sector donde se encuentre ubicada, de la actividad que realice, del alcance que tenga su cadena de valor aguas arriba o aguas abajo, del alcance que también tengan sus procesos en su cadena de suministro, del modelo de negocio como opere, si en un contexto solamente nacional o internacional. Entonces, todos estos detalles y cualidades que forman el perfil de la organización son los que permiten definir qué tan complejo podría llegar a ser la gestión de esos temas de sostenibilidad. Sin embargo, nuestro consejo es que las empresas, como es su primer año en empezar a reportar estos temas de sostenibilidad, empiecen con pequeños retos, con pequeños objetivos y metas que puedan ir cumpliendo año a año, y en la medida que van avanzando pueden ir agregando otros retos a su gestión de temas de sostenibilidad, otros compromisos mayores, otras gestiones en cuanto al alcance de su cadena de valor. Otra pregunta que hemos recibido en temas de la gestión de la sostenibilidad para las empresas nos dice: ¿cuáles son los principales desafíos para que las empresas adopten un compromiso real con la sostenibilidad? Bueno, frente a este tema, nosotros queremos comentarles desde SDI Aliados que uno de los principales retos que tienen hoy en día las empresas es que la gestión de la sostenibilidad esté en el corazón de la estrategia de una empresa. Ese gobierno corporativo y ese máximo órgano de gestión de la empresa debe adoptar y definir esa estrategia de sostenibilidad claramente, que vaya enlazada con los objetivos relacionados con cada uno de los temas claves o temas materiales de sostenibilidad que la empresa identificó dentro de esta evaluación de sus asuntos o aspectos internos o externos a la organización, que influyen en todo lo que tiene que ver con la gestión de su operación, con todo lo que tiene que ver con la generación de valor, pero también lo que tiene que ver con los impactos originados o causados al ambiente, a la sociedad y a sus grupos de interés. Entonces, el principal reto es que los temas de sostenibilidad estén establecidos en una estrategia clara. Puede ser la estrategia organizacional integral que tenga la empresa, o puede ser una estrategia separada que tenga de sostenibilidad, y que esto vaya de la mano con unos KPIs, con unas metas claras, con unos objetivos claros que permita año a año llevar esa medición constante de ese avance, de esa gestión en cuanto a sus temas de sostenibilidad. Posteriormente establecerán la política de sostenibilidad, una política para la gestión de sus datos o recolección de datos relacionados con esos temas ASG, pero lo más importante es que exista este compromiso desde el máximo órgano directivo de la organización. Bueno, tenemos algunas preguntas que están relacionadas con el tiempo, la fecha para presentar este reporte y dar cumplimiento a estas recomendaciones. En el alcance que tiene las recomendaciones establecidas en esta circular externa, pues queremos confirmarles que hay dos grupos de empresas que, en primer lugar, fueron requeridas para atender estas recomendaciones. Son unas recomendaciones que por ahora no tienen un enfoque sancionatorio, pero desde
la visión que tiene y el propósito que tiene la Superintendencia de Sociedades es que todas las empresas puedan entrar en ese camino, en esa convergencia de adoptar estas prácticas de sostenibilidad para sus empresas para hacer unos negocios, unos modelos de negocio mucho más sostenibles. Entonces, hablemos desde el alcance de la circular. Nos menciona dos grupos de empresas. El primero es el que hace referencia a aquellas empresas que ya son vigiladas y controladas por la Superintendencia de Sociedades y que cumplen con un tope de ingresos y de activos totales iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos legales vigentes. El segundo grupo de empresas son aquellas que tienen unos ingresos totales iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes con respecto al corte del 31 de diciembre del 2024 y que a su vez pertenecen a 5 sectores. Estos sectores son el minero energético, el sector de turismo, el sector de telecomunicaciones, el sector de manufactura y el sector de las construcciones. Si usted está incluido dentro de ese grupo de empresas, pues la sugerencia es que puedan atender ya la recomendación y estén preparando estos reportes de sostenibilidad para presentar al máximo órgano de la empresa en esa reunión anual que se hace de acuerdo pues con las normativas de Colombia. Ese informe puede ir como un anexo al informe de gestión y a los informes financieros de la empresa. Puede estar comprendido como un reporte integrado o puede estar comprendido como un reporte separado de sostenibilidad que se presente conjuntamente con el informe de gestión y los informes financieros de la empresa. Algunos de los aspectos importantes que también resalta esta circular es que las empresas deberán escoger un estándar para alinearse y de acuerdo a este poder realizar su reporte de sostenibilidad. Frente a este tema, queremos comentar que es muy importante y muy clave a la hora de elaborar un reporte de sostenibilidad que la empresa pueda definir con qué estándar va a realizar su informe. Esto también depende de las características de los temas de sostenibilidad que la empresa vaya a reportar. También depende de las características del modelo de negocio, depende de las características de los grupos de interés a quienes se vaya a informar. Por eso es muy importante conocer cada uno de estos para saber cuál se alinea más a esas necesidades de información de la empresa. Teniendo en cuenta vamos a mencionar algunos estándares, como lo son el estándar del GRI, el estándar del EFRAG, que actualmente estas normas están siendo nuevamente revisadas por la Comisión de la Unión Europea para ser ajustadas. Tenemos el estándar del ISSB, que fue el que estableció las normas NID de sostenibilidad S1 y S2 y que también dentro de este estándar se agrupan los estándares de SASB, se agrupan la Value Reporting Foundation y que también está el marco, algunos elementos del marco de sostenibilidad del TCSD y del reporte integrado. Entonces, muy interesante conocer todos estos temas y tenemos el estándar del IASB. Entonces, de acuerdo con cada una de estas características, es que las empresas deberán establecer cuál será su marco de estándar para poder establecer estos reportes de sostenibilidad. ¿Cuáles son los principales elementos de información de este informe? Bueno, pues realmente se tienen varios elementos de información. Este alcance también de la documentación de un informe también depende de la cantidad de información o recolección de datos que una empresa pueda hacer, la información que se tenga cualitativa, cuantitativa en cuanto a la gestión de esos temas claves de sostenibilidad que la empresa esté reportando de acuerdo con el enfoque de materialidad que haya escogido. Pero como mínimo la circular sí nos requiere que atendamos unos elementos básicos de información que deberíamos dar cuenta para poder garantizar también la fiabilidad y la transparencia con la cual se ha preparado toda esta información. Uno de esos primeros elementos es la debida diligencia. La debida diligencia hace referencia a que como empresa debemos poder tener la suficiente información base y que ésta pueda soportar el alcance a la explicación de todas las actividades que la empresa ha realizado, por ejemplo, para definir lo que tiene que ver con sus temas de materialidad, qué evaluaciones llevó a cabo, qué actividades tuvo en cuenta para evaluar estos temas, qué grupos de interés consultó, cómo se evaluaron los resultados que se establecieron para poder definir que esos iban a ser los temas claves de la empresa. ¿Por qué se omite información? Porque algunos estándares también permiten omitir algún tipo de información de acuerdo a algunos criterios que tenga esa información, pero todo deberá estar completamente sustentado.
También nos indica que la empresa debe dar cuenta de informar cómo está compuesto o diseñado ese sistema de gestión de riesgos que tiene la empresa para atender esos impactos, esos riesgos y oportunidades que identificó dentro de su modelo de negocio para establecer sus aspectos clave de sostenibilidad. También hay otros elementos mínimos que ya comprenden, digamos, como la estructura que empieza a tener este informe a la hora de prepararlo y que también dependerá mucho del estándar que se escoja. Uno de esos elementos es que se debe indicar con cuál es el nombre del estándar con el cual la empresa elaboró el informe, porque esto definirá también el alcance y la revisión que hagan los grupos de interés de estos informes. Una entidad que haga aseguramiento de esta información o haga verificación externa, pues se basará en ese marco, en ese estándar, para poder definir si se están cumpliendo con los requerimientos mínimos de información. También se debe establecer una tabla de contenido. Esta tabla de contenido pues comprende toda la estructura de los indicadores que la empresa trabajó de acuerdo con el estándar para responder a sus temas de sostenibilidad. También se debe informar acerca del perfil de la organización y en el perfil de la organización empezamos a contar esas características y cualidades de la información básica de la empresa, características como la actividad que desempeña la empresa, actividades principales, actividades secundarias, cuál es el mercado en el cual opera en un mercado nacional, opera en un mercado internacional, cuál es la cobertura de mercado que tiene, cómo tiene establecidos sus líneas de productos, sus servicios, cómo mide su cadena de valor, de pronto se está midiendo el ciclo también de sus productos o sus servicios, cómo está compuesto ese modelo de negocio en general. Adicionalmente, también se nos pide hablar de los temas de la estrategia, es decir, cómo la empresa enlaza esos temas claves de sostenibilidad con la estrategia de su organización para responder a esos impactos, a esos riesgos y oportunidades y cómo establece esos KPIs y esas metas y objetivos que le permitirán dar cuenta en una gestión año a año sobre cómo ha venido asumiendo esos compromisos y cómo ha venido atendiendo esa gestión de esos impactos. Adicionalmente, se establece que la empresa deberá determinar quién será el líder de sostenibilidad en la empresa, el cual tendrá esa comunicación directa con la superintendencia para reportar este informe, pero eso no quiere decir que sea la única persona encargada de realizar el reporte, por el contrario, será quien lidere la recolección de esos datos, la tabulación de la información, la preparación y compilación de la información, pero será también el encargado de direccionar a cada uno de los equipos de trabajo de la empresa para que atiendan las diferentes solicitudes de información de acuerdo con los temas de sostenibilidad. Y finalmente se habla del tema de la publicidad que debe tener y la divulgación de estos informes de sostenibilidad. Una vez sean aprobados por el máximo órgano de la empresa, estos informes pues son de comunicación pública para todos los grupos de interés de una empresa. Será la empresa que dependiendo de las características que tenga cada grupo de interés, determinará por qué canales de comunicación y bajo qué medios utilizará para poder establecer o comunicar este informe de sostenibilidad. Todo depende de mi grupo de interés para yo establecer las mejores estrategias de comunicación y hacer llegar esta comunicación de una manera muy clara. Otro aspecto importante es las dimensiones de la sostenibilidad sobre las cuales la empresa debe abordar la evaluación de estos temas de sostenibilidad y dar información. Entonces, de acuerdo con la circular, nos mencionan 5 dimensiones. Estas son la dimensión ambiental, la dimensión social, la dimensión económica, la dimensión financiera y la dimensión de gobernanza. Eso no quiere decir que sean las únicas dimensiones que pueda tener la sostenibilidad sobre la cual se puedan informar esos temas. Sin embargo, bajo el alcance de la circular, pues esto va a ser como el tema de información que vamos a tener en cuenta a la hora de elaborar estos reportes. Asimismo, hay un gran reto para las empresas y es cómo abordar estos reportes de sostenibilidad y gestionar la información. Pues un tema clave es que se pueda definir ese líder de sostenibilidad que se encargará de direccionar a todos los procesos o áreas de la empresa la información que cada uno deberá recolectar. Ese líder asimismo conformará un comité o un grupo que se encargue de toda la elaboración de esta información.
Generalmente el grupo está conformado por todos los demás líderes o directivos de procesos o áreas de la empresa para acompañar en la recolección de esta información, porque se necesita del conocimiento básico de cada uno de ellos para el entendimiento de la gestión de estos temas de sostenibilidad. Es importante establecer cronogramas de actividades y de seguimiento que nos permitan a nosotros colocarnos unas metas frente al avance del reporte de sostenibilidad para tenerlo a tiempo y presentar en la respectiva fecha que se va a establecer para que sea aprobado por el máximo órgano de la empresa. Asimismo, este equipo de trabajo deberá contar con herramientas, establecer las metodologías apropiadas que les permitan evaluar esos temas relacionados con los temas de sostenibilidad de su empresa de acuerdo al estándar que escogieron y que les permita también hacer la evaluación de sus impactos, la evaluación de sus riesgos, la identificación de su grupo de interés, la priorización de su grupo de interés. Todos estos son las metodologías, herramientas y actividades sobre las cuales nos habla la debida diligencia de que se debe correr en este tipo de procesos. Asimismo, hoy en día pues existen una serie de softwares o herramientas tecnológicas a nivel de gestión de información empresarial que permiten tener una medición de indicadores mucho más automatizada y también mejorar la toma de decisiones para los grupos de interés de esta información. Bueno, finalmente queremos hablar de un tema que explícitamente la circular no lo menciona, pero que siempre que vamos a elaborar un reporte de sostenibilidad es muy importante considerarlos, y estamos hablando de los principios de divulgación de información de sostenibilidad. Estos principios van a depender del estándar, del marco, de la guía o la norma de sostenibilidad que ustedes estén abordando para preparar su reporte. Sin embargo, podemos hablar de algunos de manera general. Podemos mencionar que la información debe ser clara y comprensible. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos tener en cuenta a qué grupos de interés les estamos hablando, y el lenguaje que manejemos en estos informes debe ser totalmente claro, totalmente útil para la toma de decisiones de estos grupos de interés y manejar una información de tal manera que esté apoyada con información cualitativa, con diagramación, con información cuantitativa que respalde los temas que allí se están revelando. Adicionalmente, la información debe ser comparable. Se busca que año a año la información tenga esa trazabilidad, que brinde esa comparabilidad de esas cifras, que brinde esa comparabilidad de esos KPIs, para que de esta manera los usuarios, los grupos de interés o en general las entidades que toman esta información para supervisar, para vigilar, puedan tomar decisiones y comparar empresas de un mismo sector o de una misma región geográfica. La información debe tener una representación fiel. ¿Esto qué quiere decir? Que la información debe ser neutral, debe ser natural, debe ser de acuerdo a los hechos y a las gestiones que claramente está llevando a cabo la empresa para gestionar esos temas de sostenibilidad, y por el contrario, no debemos caer en un tema de greenwashing, que es un tema sobre el cual podemos hablar mucho más adelante, donde las empresas utilizan algunos temas de sostenibilidad o algunas prácticas o gestiones que adelantan en materia de sostenibilidad para disfrazar algunos hechos que pueden ser incluso negativos de la empresa o estar sobreestimando algunos temas de sostenibilidad. Y finalmente, la información debe ser verificable. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos dar cuenta de que esos temas que hemos revelado nosotros estén soportados en información primaria, en información secundaria, estén soportados en un sistema de gestión de riesgos, estén soportados en metodologías, en herramientas claras que ustedes han identificado o que han utilizado de otros estándares, o que han incluso la misma empresa diseñado su propia metodología para definir estos aspectos de sostenibilidad, para medirlos y para evaluarlos, y esto debe estar soportado en lo que llamamos la debida diligencia.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hemos tratado de abordar esas inquietudes que hemos recibido de ustedes, nuestros usuarios y comunidad de sostenibilidad de SDI Aliados, y esperamos poder seguir apoyándolos. Si les ha interesado este video y desean saber cómo gestionar estos temas del reporte de sostenibilidad de su empresa de una manera estratégica y que genere valor realmente a la organización, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo, o no duden en comunicarse a nuestro correo electrónico, en el cual estaremos muy prontos a contactarlos y a resolver esas inquietudes que están presentando o esos retos que incluso pueden estar llevando a cabo en el entendimiento de esta preparación de este primer informe o reporte de sostenibilidad. Muchas gracias.